de los representantes de organizaciones ciudadanas. Ustedes tienen un micrófono listo ya. Quisiera hacerlo en el orden primero las damas, podría ser una buena manera de empezar. Les pido por favor que se identifiquen de a qué organización representan y que también identifiquen a qué persona va dirigida su pregunta o si es a los dos. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Alma Aguilar, de la Red Nacional por la Integridad. El tema que hoy nos convoca es la importancia y el rescate del Congreso de la República. En esa línea, ambos panelistas quisieran saber cuál sería la fórmula mágica y rápida que ustedes identifican, aparte del proceso de reformas constitucionales y de reformas a la ley orgánica del Congreso y de la participación ciudadana, lo más importante y lo que nos convocaría de manera urgente para hacer cambios que sean significativos dentro de la gestión parlamentaria. Bueno, fórmulas mágicas hoy, pero creo que se ha dicho mucho de que deben llegar personas buenas al Congreso. Yo creo que es un paso en la dirección correcta, pero dos cosas pasan con las personas buenas: se van eventualmente o se corrompen eventualmente. Entonces yo creo que la solución tiene que ir un poquito más de fondo, y en la solución de fondo creo yo que tiene que ver el momento en que cómo se seleccionan los candidatos a diputados. Creo que una lista nacional o una lista distrital no es la mejor forma de que yo elija a mi representante, porque tengo que votar por él y por otro montón de gente que yo no conozco ni el currículum ni nada, y de todas maneras solo los partidos políticos pueden proponer diputados. Yo creo que a mí me encanta que hayan 20 y tantos partidos políticos, es más, me molesta que solo los partidos políticos puedan proponer diputados. Yo quisiera ver un movimiento cívico nacional con la facultad legal para proponer diputados, pero eso lo tienen que aprobar los partidos políticos, y ahí la competencia no es precisamente la que tú manejas. Entonces sí creo que hay que hacer cambios de fondo. Creo que para cambiar la situación se pueden llevar mejores representantes, pero eso es una solución de corto plazo. La solución de fondo es cambiar la manera como llegan las personas al Congreso, y creo yo que desde esa perspectiva es descentralizando el poder que tienen los partidos políticos, permitiendo que los comités cívicos propongan y que se abra más la participación. Como aquí mi compañero de mesa mencionó al diputado Taracena, yo voy a parafrasear una frase de Mario Taracena que dice: eso es casi como poner a amarrar a un chucho con longanizas, de ese Mario Taracena. Le estamos pidiendo al Congreso que cambie el Congreso, o sea, no va a pasar ni ha pasado. O sea, la presión que hay que hacer para que pase una ley, ¿sí?, es una presión. O sea, ¿cuánto tiempo estuvimos con el tema de la ley de libre acceso a la información? ¿Sí? Y digo con toda sorpresa que estuvimos. ¿Cuánto tiempo estuvimos para poder crear la ley de comisiones de postulación que la Constitución de la República nos obligaba, está ahí a hacerlo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, caminó rápido la ley de extinción de dominio, que era un tema, pero realmente el tema no está en las reformas constitucionales, no está en cambiar leyes por parte de los mismos diputados, cambien las leyes. Si estamos hablando que los diputados son lo que son, y que ojalá se verdad que no todos. El tema sigue siendo participación. Yo creo que el mensaje de aquí debe ser participación, o sea, sobre todo con 23 partidos políticos hay para divertirse donde quieren entrar, donde deberían de entrar, porque entonces estamos esperando de brazos cruzados, muchos aquí los están presentes, no, José Lucho Benítez, a que cambien el sistema, los que queremos que salgan del sistema. El tema realmente es buscar el partido político que ideológicamente nos guste, el partido político que digamos que tiene futuro y que permita la participación de la juventud, y que realmente abran las puertas, que es lo que hay que buscar. Partidos políticos cerrados que realmente no permiten la participación ni de mujeres ni de jóvenes, ¿sí? Eso es lo que hay que pelear realmente. Los partidos políticos crecen y participemos de ellos para cambiar el tema.
Muchas gracias. Continuamos. Bueno, mi nombre es Lucrecia Pérez y vengo representando a la Asociación Paso de Guatemala. Me siento identificada con el tema del licenciado González porque nosotros tenemos presencia en 35 municipios del país. Sin embargo, nosotros también estuvimos apoyando la iniciativa 4323 como organización y tomo el promover del licenciado Lejos cuando nos hacía la invitación de como organizaciones y en sí, ¿verdad?, como sociedad civil, involucrarnos en la incidencia que podemos tener en las iniciativas del Congreso. Sin embargo, ahora mi pregunta va para los dos. ¿Qué posición debemos de nosotros como organizaciones sociales tomar ante el Congreso en cuanto a la restricción que se nos hacen al acceder, por ejemplo, a las reuniones al pleno, o sea, en la parte pública? Eso lo digo porque nosotros fuimos, me recuerdo, íbamos como 35 personas, intentamos entrar al Congreso y solo creo que al palco, solo nos dejaron acceder a 25, entonces ¿cuál debería de ser nuestra posición como organizaciones sociales hacia el Congreso, ante la restricción, ¿verdad?, de poder acceder? ¿Quién puede primero? Antes del Congreso ni abría las puertas, que no hubieran podido accesar ni siquiera a la entrada del Congreso o al Salón de los Pagos Perdidos. Y el tema es un dimes y diretes. La última vez que dejamos entrar a los alcaldes electos al palco, penquearon un par de diputados. Entonces es una mezcla entre medidas de seguridad y de temas que estuvieron en el Salón de los Pasos Perdidos. Es un tema que tenemos que pelear. Las sesiones de la Junta de Jefes de Bloque son públicas ahora, el acceso a la prensa en todos los lugares es público, todo ese tema no se daba. Pero la ley no pasa no por eso, no porque no dejemos entrar a la gente al palco en el Congreso, no pasa porque desde noviembre hay una serie de interpelaciones que no dejan que metamos ni siquiera correspondencia en este tema. Y entonces, digamos, ahí no hemos logrado en esa parte el espacio para poder aprobar ni esa ni ninguna otra ley, ¿verdad? Y ahí la presión hay que hacerla sobre eso, sobre aprueben la ley, realmente paren un ratito las intervenciones. No estoy diciendo que no se hagan las intervenciones, párenlas un rato mientras pasamos 10 leyes. Es la idea de la agenda consensuada, empezando por esa iniciativa, ¿verdad? Por el uso del referéndum. Aquí está el señor presidente que lo compró y aquí está la diputada que propuso la ley. Y entonces no estoy diciendo algo que no se pueda desmentir. Realmente el tablero es necesario, pero hay que presionar en las bancadas. Eso se llama cabildeo. Más que ser un tema de palco o de estar en el tema, es ir a cabildear con los diputados, un tema de participación realmente más directa que el Congreso sí. Pues yo creo que la transparencia es fundamental y el interés que ustedes demuestran creo que también es ejemplar. Porque el problema es que no todos los ciudadanos pueden tener presencia todo el tiempo en el Congreso, porque la realidad es que alguien tiene que trabajar también, ¿no? Y ese es el problema justamente del cual es un problema que ha sido analizado por economistas durante muchos años de por qué quien tiene más interés es el que va a buscar el privilegio y el diputado o el funcionario público tiene también más interés en esa actividad es quien concede o obtiene el privilegio, y es porque 14 millones de guatemaltecos van a deber una porción relativamente pequeña de 100.000 millones de quetzales de deuda. Sin embargo, cualquiera que se vea beneficiado con las consecuencias del gasto público tiene en sus manos un potencial beneficio multimillonario. Entonces, los beneficios se concentran en relativamente pocas personas, mientras que el daño se diluye en relativamente muchas personas. Así que yo creo que es indispensable, como ustedes están haciendo, y ejemplar la participación, y creo que no caducar o no perder ese entusiasmo por exigir que se cumplan sus derechos, creo que también es ejemplar, y los invito a que también Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Joan Godoy. El día de hoy represento a Jóvenes contra la Violencia y también soy miembro orgullosamente del Movimiento Cívico Nacional y pues soy un ciudadano guatemalteco.
Tengo una pregunta para cada uno y ambas son distintas. Quisiera empezar con el licenciado José Raúl. Mi pregunta es, el gobierno que se encuentra vigente actualmente recibió un presupuesto de 37.000 millones de quetzales. Este ha aumentado actualmente a 55.000 millones de quetzales. Y el gobierno aún así asegura que no es suficiente. ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno dice esto? ¿Cuándo cree usted que este presupuesto es malversado? Bueno, yo creo que, y esto no lo atribuyo únicamente a los políticos, yo creo que no hay político en el mundo que diga que le alcanzan los fondos públicos, porque no está en la naturaleza, como digo, señor presidente, eso de amarrar a chuchos con salchichas no está en la naturaleza del animal, no comerse las salchichas. Entonces yo creo que no importa de qué color sea el gobierno que esté, siempre vamos a continuar escuchando el discurso que no alcanza. Y no alcanza por esos incentivos perversos que yo digo, de que los beneficios se distribuyen entre un reducido grupo de personas, y cuanto más grande sea el presupuesto de gasto de la nación, potencialmente más grande es el botín que se puede sacar de él. La otra perversión es que siempre se mide el presupuesto de gastos en función de la carga tributaria, o sea, se pone como numerador los ingresos fiscales y el denominador el tamaño de la economía. Entonces, con esa medida nunca vamos a terminar de tener un gobierno que todos los años crece, porque siempre van a creer que el cociente sea cada vez más grande. Así que lo que yo he propuesto en otras ocasiones es que se congele el presupuesto en la cantidad que sea, pero que paren de contar durante 5 o 6 años, y durante ese periodo la inercia del crecimiento económico que se puede producir va a alcanzar la cantidad de gasto que están haciendo. Vamos a tener un presupuesto balanceado, y de esa manera vamos a poder garantizar que nuestros hijos no terminen cargando la deuda que nosotros irresponsablemente hemos permitido que se dé. Pero requiere obviamente de valor político, de voluntad política y de sinceridad política, de decirle a los ciudadanos: voy a parar de endeudar por un momento a sus nietos y voy a congelar el presupuesto en lo que ya está, y con eso tengo que operar y punto. Si es lo que hacen todos los padres y madres de familia, no creo que el gobierno no lo pueda hacer. Y ahora el señor diputado. Todos los ciudadanos guatemaltecos hemos escuchado rumores con respecto a que los diputados reciben prebendas con el objetivo de influir en su forma de votar, ya sea esta en la aprobación de leyes, en el presupuesto nacional, en la asignación al Estado Nacional de Obras, entre otros temas. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Existe alguna estrategia para erradicarlo? Si no existe, ¿usted qué propone? Primero le hay que definir a qué se refiere con el tema de ventas, ¿verdad? Porque realmente admitir, digamos, públicamente que el diputado recibe preventas, habría que tener el tema en la mano. En el sentido, antes se hablaba que el diputado recibía un doblete, que el diputado recibía un doble sueldo, ahora por el estilo. El tema, yo coincido con el tema, que no voy a entrar a un tema económico que me ganaría, es el tema de los beneficios que a la larga el diputado recibe con su voto, porque lleva obra a su comunidad y se reelige con la obra más que con su capacidad y con su inteligencia. Y ahí es donde está, el tema en realidad. Y esos son los temas que tenemos que ir radicando. Nace como un famoso PAPUR, que era el tema, un poco lo que quería Taracena, distribuir obras entre los diputados. Se pierde el control y sigue fuera de control. Yo insisto que el tema sigue siendo participación, porque igual, así como a mi compañero aquí de mesa no lo han escuchado en el tema de que no crezca el presupuesto, no lo van a seguir escuchando. Hay que estar adentro para hacer la pelea, y para estar adentro hay que echar a los partidos políticos y sacar a los que no están haciendo el trabajo como debe ser, para meter a la gente que quiera hacer. O sea, el tema no es cambiar el sistema para que el Congreso no siga endeudando. Metamos diputados que voten en contra de los créditos y a favor de otros temas de otro tipo. O sea, la discusión se tiene que seguir dando en el Congreso. Lo que hay que cambiarse es los protagonistas. Muchas gracias. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Edson Gutiérrez, de Jóvenes por Guatemala. Señor presidente, usted nos alentaba al final de su intervención a participar y nos hacía reflexionar de qué es lo que está mal, si el Congreso o los diputados. Y rápidamente quiero contarles una pequeña experiencia. Y nosotros, como organización, estábamos apoyando también la iniciativa de ley 4323 y nos acercamos a una bancada, que me reservo el nombre, y un diputado nos comentaba que él tenía 25 años de estar ahí y de que a él le habían matado a su hijo, y de que como su hijo estaba muerto, a él ya no le importaba nada y que iba a apoyar únicamente
por ser obedientes y el jefe de bancada lo decía. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer el Congreso para poder alentar a nosotros como jóvenes a poder participar? Nosotros como organización lo hacemos desde donde nos toca, pero ustedes como políticos, ¿qué puede hacer el Congreso para eso? Usted mismo decía que el Congreso no va a cambiar el Congreso. ¿Cómo alentar a esos jóvenes para que participen, para que dejen de ser apolíticos? Bueno, este es ya un gran ejemplo y un gran paso. Ir a pelear al Congreso para que te dejen entrar al palco es otro gran ejemplo. Presionar de alguna manera para que esas leyes pasen, como esta ley que pretende el tema del tablero electrónico, es otro gran paso. Yo diría que diputados como el que te atendió, que solo por los datos ya sabemos quién es, digamos, habría que denunciar y pedirle a la gente que un diputado que piense así no debería regresar al Congreso, hay que decirlo, ¿verdad? Y ese es el tema en participación, pero como también hay que decir de los diputados que hacen buen trabajo y atienden la población. Y lo ideal es que haya más de unos que de los otros, ¿verdad? Y eso, repito, solo se arregla participando, entrando a los partidos políticos. Y para eso, digamos, hay que entrar a los partidos políticos y entrar con fuerza, no aceptar el papel. Miren, yo fui diputado 23 años y nos mandaban a sacar fotocopias y íbamos a sacar fotocopias con la idea de ir ganando un espacio hasta que nos fueron respetando, nos fueron oyendo, nos fueron entendiendo y nos fueron respetando. Y de ese patojo de 23 años en la Constituyente a este viejo hoy presidente del Congreso hay una gran lección, pero la lucha fue bien dura. Levantar la mano y que el presidente Turco se sea la noche y te da la palabra. Primero entrar al partido, ¿verdad? Eso fue una gran batalla, y después de llegar, ganar. Y después de haber ganado, hacer tratar de que lo escucharan a uno en el Congreso. Pero la batalla se ha dado. Y lo que logramos fue que por primera vez en la historia de este país se quedara en la Constitución 18 años para ser diputado. Pero nadie me ha quitado todavía, no ha llegado un menor de 22. Buenas noches. Mario Enrique del Movimiento Cívico Nacional. Señor presidente, nosotros tenemos algo parecido con el diputado Oliverio García Rodas en cuanto a la iniciativa 4323, donde nos dijo que no la apoyaban por lo que estaba solicitándose para acuerpar a otro diputado. Pero bueno, eso es parte también del cabildeo y del pueblo. Coincido con José Raúl en lo que la visión de la población tiene en el Congreso. Estamos hablando de que estamos hablando del 23º lugar de 24. Todos los partidos políticos están peor que eso. El 91% de la población pensamos que debe iniciarse algún proceso de depuración del mismo. Me interesó mucho, me agradó tres puntos que usted estaba diciendo, que es cambiar, saber por qué el diputado uno está votando, qué es lo que ha hecho en la contabilidad del mismo, y la parte del sistema, que es un sistema ilimitado y responsable. Ahora bien, la sociedad civil ya estamos haciendo algo, empezamos a involucrarnos adentro del Congreso, ustedes, porque hay muy pocas voces de lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo poder llevarlo de la palabra, de todo lo que es a hechos concretos? Bueno, depende de qué ofrezcan y qué hagan los diputados, y es donde hay que estar vigilante desde la promesa electoral. Estamos acostumbrados a oír a un candidato a cualquier cosa, alcalde, presidente o diputado, prometer algo y después no cumple y todos lo reelegimos. Es un tema que no se entiende. Y es porque realmente, como decía Rodrigo, no hay interés por seguirle la huella al diputado que elegimos, o al diputado que eligió otro, o al alcalde que elegimos, o al alcalde que eligió otro. Y realmente castigarlo o no volver a votar. Pero realmente es un tema de qué hacer. La historia nunca nos ha de juzgar, pero los cambios que este Congreso ha hecho, esta legislatura, no, digamos, van a marcar una gran diferencia en el tema de la transparencia, en el tema de la participación ciudadana y en el tema de los controles administrativos. Y nos falta, porque ahora que es el año electoral nos queremos aprovechar un grupo pequeño, pero un buen grupo de diputados para hacer cambios radicales, y ya empezamos. Miren, yo tuve hasta oferta de puñetazos con un par de diputados para haberles descontado las dietas, pero vamos a insistir en el tema. Y no es que sea primera vez que les descontamos las dietas, es que ahora nos estamos atreviendo a calificar las excusas, ¿no? Y ese es un tema, digamos, del tema de participación. E insisto, el tema es qué hacemos para elegir bien al diputado igual de salir. O sea,
¿Quién sale peor que los diputados? Los partidos políticos. Está mal entonces los partidos políticos. Continuamos con Ana. Yo solo quería hacer un rápido comentario en ese último comentario. Y es que efectivamente la forma como se eligen los diputados es que los partidos políticos los escogen. Hacen 2 listas y ahí van. Entonces, yo insisto en que es bueno que llegue buena gente, pero como dijo Madison, los hombres no son santos. No podemos confiar en la bondad de las personas que lleguen, sino que tenemos que confiar en un sistema que les imponga límites y responsabilidades y que puedan ser cobradas esas responsabilidades. Entonces ahí es donde yo insisto tanto en el hecho de que no podemos permitirnos un gobierno de facultades ilimitadas, ya sea en el legislativo o en el ejecutivo. Por eso creo yo, por ejemplo, que una reforma que imponga un máximo, y después vamos a discutir de qué naturaleza va a ser ese máximo, por ejemplo, al endeudamiento externo e interno, obliga a los partidos políticos y al presidente de turno a transparentar el hecho de que si quiere endeudarnos de esta naturaleza, o va a tener que congelar su gasto o va a tener que aumentar impuestos, pero que entonces de frente nos lo diga y que no esté difiriendo el problema para futuras generaciones, lo cual yo verdaderamente considero que es inmoral. Entonces, insisto en que es importante la participación, pero es importante modificar las cosas que haya que modificar para poder tener un mejor sistema. Como dicen los ingenieros del sistema, ¿verdad? Si le metemos basura al proceso, basura va a sacar el proceso. No importa que metamos gente buena, eventualmente el proceso lo va a manejar. Es mucho. Buenas noches, Salvador Páez, en representación de Guatemala Visible. El licenciado González Memo nos hablaba del poder ilimitado del Congreso por sus facultades de aprobación del presupuesto y las prioridades dentro de ese presupuesto que se aprueba. Sin embargo, hoy vemos en nuestro país un esquema de transferencias ilimitadas dentro de ese presupuesto que se aprueba, que impiden la visibilización y reducen las facultades de auditoría. Además, vemos casos como la ejecución de obra pública y presupuesto desde el mismo Congreso y a través de ONGs. Parecieran ser conceptos que distan del marco constituyente. ¿Creen que el Congreso hoy por hoy cumple con su rol de contrapeso y fiscalizador? ¿Qué cosas deberíamos estar haciendo dentro del Congreso y qué cosas deberíamos estar haciendo los ciudadanos que estamos fuera del Congreso para apoyar ese proyecto? Bueno, mi percepción es que no cumple con ese rol, sino con otro rol que es aún más perverso, en el sentido de que denme el presupuesto y yo aquí me lo voy a repartir, y la verdad es que estas son cosas que ya sea que los medios de comunicación los publican abiertamente, o son cosas que los diputados en alguna conversación cándida se les salen, o son cosas que uno ve, y también dicen, va a denunciar al Ministerio Público, pero es que el Ministerio Público tiene que actuar de oficio, o sea, ¿por qué tengo que ser que si es la función constitucional también del Ministerio Público? Entonces, obras que quedan mal hechas, que los hacen los parientes, los consuegros, los compadres de los diputados, es algo, y encima todo quedan mal hechas, es algo que verdaderamente uno dice, bueno, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Entonces, es porque tenemos poderes ilimitados e irresponsables. Y mientras más grande es el presupuesto, más grande es el botín. Nosotros deberíamos tener una reforma a nivel constitucional, si quieren verlo así, que primero limite el tamaño del déficit fiscal, o limite el tamaño del gasto público y limite el nivel de endeudamiento que hay. Porque si no, no nos quejemos después que el gasto público sea ilimitado, que la deuda crezca ilimitadamente y que suframos las consecuencias de esos poderes discrecionales. Entonces, de nuevo, la participación es importante, hay que hacerla más efectiva porque lógicamente estamos tratando de hacer una reforma en contra de quienes están adentro y están beneficiando del status quo. Pero hay que hacerla, o si no, la vamos a hacer cuando ya estemos en una crisis inaguantable, porque ya hemos estado por ella. Yo recuerdo el serranazo y la depuración que se hizo del Congreso, que eso no debería caer en oídos sordos de los diputados actuales y futuros. O sea, han habido momentos extremos en donde la ciudadanía ha tenido que tomar medidas extremas y se han tomado.
¿verdad? Yo lo que quisiera es que se tomaran de una forma pacífica y ordenada, pues, porque al final de cuentas es como gana el país, de la otra manera se lo pierde el país. Yo no voy a entrar a discutir el tema presupuesto, y ese tema es un tema ideológico, y precisamente ese es el tema que se debate en el Congreso, entre los que están a favor de un presupuesto grande, entre los que están a favor de un presupuesto chiquito, entre los que creen que el Estado tiene que tener mucho dinero, si creen que el Estado debe tener poco. Ese es un tema ideológico y la discusión se da ahí. Por eso yo insisto que el tema es llegar ahí, ¿verdad? Para llegar realmente a pelear por lo que uno cree. El Congreso realmente empieza a tener esa función de fiscalización, y lo que el Congreso hace todavía es muy poco. Son pocos los diputados, pero empieza un proceso que ya ustedes ven. O sea, el proyecto, ya hay denuncias, ya hay diputados que realmente llaman a los ministros, hacen público el tema. Eso hay que fortalecerlo, pero miren, hay que conocer bien las instituciones. Por ejemplo, si una obra está mal hecha, la ejecuta un pariente o es inconclusa, ese no es un tema del Congreso, ese es de la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Y entonces hay que fortalecer entonces también la Contraloría General de Cuentas. Y el tema es: conozcamos bien las instituciones y fortalezcamos bien esas instituciones, porque cada día las estamos debilitando más con la crítica, sin participar y fortalecerlas. El sistema se va a ir debilitando. El sistema requiere cambios, totalmente de acuerdo. Los diputados habría que elegirlos a mitad del periodo para que no vengan en avalancha, presidente. Habría que tener otro tipo de controles de ese tipo. Estoy de acuerdo en el tema de la lista, debería de ser designado, no importa dónde vaya el diputado, puede escoger por la persona. O sea, hay una serie de cambios que hay que hacer. Pero digamos, en el tema del presupuesto, en un año nos dicen: no va a aprobar el presupuesto porque es muy grande, y no lo aprobamos. Y el otro año, para vamos al diálogo, nos dicen: mejor se aprueba, pero con candados, y eso es simple. El tema es mantener el diálogo y ir representando. Muchas gracias.